¿Querés aprender a hacer a este pollito en origami 3D? Entonces quédate en este video porque es una de las figuras más fáciles que vas a encontrar y queda un resultado increíble para regalar o para decorar. Si sos principiante te voy a estar dejando este video por acá arriba para que tengas las nociones básicas del origami, pero por ahora empecemos. Para hacer esta figura vas a necesitar 79 piezas amarillas, 2 piezas negras y por último una pieza naranja. Todas estas piezas son de las que salen 16 de una sola hoja. Por acá arriba te voy a estar dejando el tutorial. Para comenzar con esta figura vamos a agarrar una pieza de manera normal, amarilla, y vamos a unirla con otra pieza del mismo color. Para esto te recomiendo que utilices pegamento, ya que vamos a hacer la base y no queremos que se desarme ni que nos dé problemas a la hora de seguir montando nuestra figura. Nos tendría que quedar así. Esto lo vamos a repetir 8 veces más, ya que necesitamos una base de 10 piezas. Cuando tenemos finalmente 10 piezas en el nivel de abajo, cerramos nuestra base. Lo que te recomiendo que hagas es que hagas un poquito de presión hacia el interior, así nuestra figura va agarrando forma y no queda abierta. Para continuar vamos a dar 2 niveles completos con puras piezas amarillas de forma normal. Ahora ya no es necesario que utilices pegamento, ya que no se desarmará la figura, lo importante era asegurar la base. Ahora, en cualquier parte de nuestra figura vamos a colocar la única pieza naranja que tenemos. Todo el resto del nivel lo vamos a completar con puras piezas amarillas. Continuamos con un nivel completo de piezas amarillas. Ahora, entre las dos piezas que están encima de la pieza naranja, vamos a intercalar una pieza negra. Te recomiendo que la aplastes un poco y que no esté tan abierta. La vamos a meter ahí entre las dos piezas amarillas, sin insertarla, solamente metiéndola. Encima vamos a colocar un módulo amarillo. Este va a ser diferente, ya que lo vamos a colocar de manera invertida, y en cada bolsillo entrarán 2 puntas. Presta atención porque realmente es muy fácil, en un bolsillo va a entrar una punta amarilla y una punta negra. Y lo mismo en el otro bolsillo. Nos tendría que quedar de esta manera. Y todo el resto del nivel lo completamos con módulos amarillos. Ten en cuenta que ahora lo demás va a ser en modo normal, no va a estar invertida la pieza. Encima vamos a dar una vuelta completa con puras piezas amarillas. Hacemos un poquito de presión y realmente nuestro pollito ya estaría terminado. Falta añadirle algunos detalles. Para añadirle estos detalles vamos a hacerle unos bracitos
que simplemente van a ser dos piezas amarillas un poco aplastadas que las vamos a pegar con silicona a los lados. Obviamente, esto es totalmente personalizable y como te guste a vos. Para hacer las patitas vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a necesitar dos piezas naranjas, que las vamos a abrir y las dos puntas las vamos a llevar hacia el interior, hacia el medio, marcando bien el doblez. Y una vez que está bien marcado, hacemos presión con nuestro dedo en la parte de los bolsillos, empujando hacia adentro y abriendo bien los bolsillos. Como ven, se tiene que doblar el doblez que marcamos antes. Así nos quedaría más o menos la patita. Esto no tiene que quedar perfecto, sino es a su gusto y como vean. Como ven, puede complicarse un poquito, pero simplemente hacen fuerza, meten los dedos en los bolsillos de la pieza y más o menos les va a quedar. Como ven, fue súper fácil. Ahora simplemente unimos todos los detalles a nuestra figura y nos queda increíble. Fue una figura súper fácil, como ven requiere muy pocos pasos y muy pocas piezas, así que te la recomiendo para empezar en el mundo del origami. Obviamente tengo otras figuras que son un poco más complejas, pero esta es una gran opción para los principiantes. Espero que te haya gustado este video y si fue así, deja un comentario y suscríbete. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!